Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Gracias al Señor que Dios nos permite una vez más llegar a ustedes con el alimento diario, con el alimento de la palabra del Señor. Gracias al Señor que siempre nos permite estudiar su palabra, meternos a la palabra, impartirla. Y hoy queremos continuar estudiando las 65 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento concernientes a la persona de Cristo, que se cumplieron en su venida y que están escritas en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de la profecía número 25. Llevamos un orden para que todos se vayan identificando con estos mensajes. La profecía número 25 es que estaba profetizado que Cristo vendría a esta tierra a hacer la voluntad de Dios. Recordemos que hay muchos temas en la Biblia que para entenderlos correctamente tenemos que hacerlo bajo contexto. La voluntad de Dios en la Biblia está bajo varios contextos. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en otro contexto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hoy vamos a analizar otro contexto de la voluntad de Dios, porque está bajo otro contexto. Yo sé que muchos de ustedes por años me han escuchado y al ponerme atención, Dios les aclara mucho su pensamiento. Entonces, la voluntad de Dios en sí es el propósito eterno de Dios. La voluntad de Dios es el propósito eterno de Dios, lo que Dios se ha propuesto, lo que Dios quiere lograr. Perdón, esa es la voluntad de Dios. Entonces vuelvo a repetir. Les puse un ejemplo de que no todo el que le dice Señor, Señor, dice que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios tiene varios contextos. Si usted quiere enseñar bien la Biblia, por favor, concéntrese en el contexto para poder explicar. Hoy vamos a ver otro aspecto de la voluntad de Dios, de que Cristo estaba profetizado que vendría para hacer esa voluntad. Entonces, vamos a leer en el Salmo 40, versículos del 6 al 8, porque ahí estaba profetizado. Salmo 40, versículos del 6 al 8. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir entonces que el Señor Jesucristo, estando profetizado en el Salmo 40, cuando Él vino, en este contexto, Él vino a hacer la voluntad de Dios, porque en este contexto, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con quitar una cosa para establecer otra. Así como no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Está diciendo que el asunto de ser cristianos no es nada más de articular palabras o dar declaraciones, sino sujetarnos a lo que Dios se ha propuesto en su corazón. Dios tiene una voluntad y esa voluntad es su plan eterno. Todo lo que tiene que ver con su plan eterno es la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es agradarlo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, vamos a poner atención lo que es hacer la voluntad de Dios en este contexto. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 8, se cumplió lo que dice en el Salmo 40. Porque en Hebreos 10, del 5 al 8, dice:
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Todos los sacrificios ofrecidos de acuerdo a la ley eran una sombra de Cristo. En el cumplimiento del tiempo, Cristo vino en un cuerpo de sangre y carne para reemplazar los sacrificios de la ley. En la carne, Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo a Dios de una sola vez por todas para quitar los pecados. Entonces, en Hebreos 10, 7, 9 y 10, vamos a leer lo que dice, porque ahí nos dicen que era la voluntad de Dios quitarlo primero. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento era necesario quitarlos para establecer lo segundo. El sacrificio de Cristo era para reemplazar los sacrificios del Antiguo Testamento, como el sacrificio real por el pecado y así quitar los pecados, y que esa ofrenda de su cuerpo por el pecado lo quita de una sola vez por todas. Mire, dice, vamos a leer Hebreos 10, 7, 9 y 10. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, el Dios triuno determinó en su plan divino en la eternidad pasada que el segundo de la triunidad debería encarnarse y morir en la cruz para efectuar su propósito. Vamos a leer Efesios 1 del 7 al 9. Allí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que el segundo de la divinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él tenía que ser el Cordero de Dios. Noten pues, porque aquí hay una sustitución. La voluntad de Dios es que se sustituyeran los sacrificios de animalitos del Antiguo Testamento por un sacrificio humano. Eso es una sustitución y eso era la voluntad de Dios. Por eso Juan dijo cuando vio un día venir a Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aunque los nombres siguen siendo igual de las ofrendas, se sustituyen las ofrendas de sacrificios de animales por una ofrenda de un sacrificio de un hombre que también es un cordero. Pero Dios lo pone de esa manera para que no perdamos de vista el Antiguo Testamento con los sacrificios que tenían que ser reemplazados, tenían que ser quitados. Y al ser quitados, esa era la voluntad de Dios, quitar los sacrificios de animales y poner un sacrificio único de una persona. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios profetizó todo esto. Lo profetizó desde antes de la fundación del mundo, lo profetizó en la ley y en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento. Dice en Primera de Pedro 1, 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los ojos de Dios, Cristo como el Cordero de Dios fue también sacrificado desde la fundación del mundo, que es desde la existencia de la hechura del hombre,
desde la caída. Y eso está en Apocalipsis 13:8, leámoslo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Se refiere a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el tiempo de la caída del hombre, corderos, ovejas, cabras y toros fueron usados por el pueblo de Dios como tipos. Vuelvo a repetir, todo eso era como tipos. Algunos no entienden cómo trató Dios con Moisés, cómo trató Dios con todas esas personas, pero Moisés conoció los caminos de Dios. No vayan a creer ustedes que Moisés se enamoró de los sacrificios. No, él llegó a un punto yo estoy seguro de lo que estoy hablando. Cuando Moisés ordenó al pueblo que se sacrificaran animalitos, les enseñó: cuando ustedes estén sacrificando esos animalitos, piensen en Cristo. No es la meta final, porque la ley solo fue un agregado por causa del pecado, ¿verdad? Dios dio originalmente la promesa, la legalizó, incluyó la ley mientras venía la realidad de Cristo. Entonces es muy importante que como cristianos entendamos todo eso, que todos esos hombres de fe que existieron en el Antiguo Testamento, yo estoy segurísimo, ellos degollaban los animalitos, ellos sacrificaban los animalitos, pero yo estoy seguro, escuchen de qué, que ellos decían: Señor, Dios mío, sabemos que esto es una sombra, esto solo está mostrándonos lo que viene. Ellos nunca se enamoraron de los sacrificios, ellos entendieron que era una sombra y que sería reemplazable porque la voluntad de Dios fue declarada a ellos. Esto es importante entenderlo, mis hermanos. Entonces mire cómo dice en todos estos versículos, porque hay varios versículos para entender esto. Está Génesis 3:21, está Génesis 4:4, está Génesis 8:20, está Génesis 22:13, está Éxodo 12 del 3 al 8, está Levítico 12. Mire, vamos a leer todos esos versículos. Vamos empezando pues. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde ahí ya estaba la luz de que Dios iba a sacrificar animales en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Era mandamiento de Dios presentar los tipos antes de que viniera la realidad. Así que los tipos son muy importantes. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire, gloria a Dios. Versículo 3 en adelante dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Todo esto indicando que Cristo vendría como el Cordero de Dios ordenado por Dios. El verdadero Cordero es un hombre, el Cordero animalito es una sombra. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo por medio de la encarnación en su cuerpo humano. Leámoslo. Hebreos 10:5 dice,
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No era esa la meta. Los animalitos no era la meta. Pobres judíos, porque ellos están esperando erigir el nuevo templo para sacrificar animales, ignorando la voluntad de nuestro Dios. Eso es triste, hermano. Mas me preparaste cuerpo. Sí, para que fuera ofrecido en la cruz. O sea que los animalitos eran tipos, pero la realidad es Cristo para ser presentado en la cruz. Leamos entonces Hebreos 9:14 y Hebreos 10:12. Allí dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 12 del capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Todo esto es para hacer la voluntad de Dios. Por eso empezamos diciendo, la profecía número 25 es que Cristo vendría en cuerpo de carne y sangre para hacer la voluntad de Dios. Es importantísimo entender eso, que la venida de Cristo en carne y sangre para hacer el Cordero es para hacer la voluntad de Dios de quitar los sacrificios de animales. Quitados, esa es la voluntad de Dios. Y Cristo como Cordero vino para hacer la voluntad de Dios. Por eso leamos Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, que es reemplazar las ofrendas de sacrificios de animales, que solo eran tipos, por la humanidad de Cristo, que es la ofrenda de sacrificio para la santificación de su pueblo escogido. Finalicemos leyendo Hebreos 10, versículos 9 y 10. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que yo le doy gracias a Dios en esta preciosa mañana porque puedo explicaros cómo es que funciona la voluntad de Dios en los sacrificios, tipos, y cómo funciona Dios en el único sacrificio verdadero, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la ley. La ley fue un agregado por causa del pecado. La voluntad de Dios es la encarnación de su Hijo para sustituir todas las ofrendas. El hacer tu voluntad me ha agradado, quítalo primero y establece esto último. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y como siempre, te enviamos un abrazo y un saludo caluroso y fraternal desde acá donde nos tiene Dios trabajando a nosotros en California. Hasta la próxima. Dios te bendiga y te guarde y que tengas un excelente y bendecido y maravilloso día. Adiós.